I'll never slow up, no I don't take shit, I got no love. Mimosa Vermilion es uno de esos personajes del shonen femeninos que más que tener virtudes, tienen más problemas que las propias virtudes. Y es que a ver, aquí en Black Clover, Mimosa es un personaje raro por no decir otra cosa, porque a ver, es un personaje que está desde los primeros arcos, aparece de vez en cuando, nada más está ahí para curar a los personajes y tener un enamoramiento raro por Asta que los que entendemos cómo funciona el amor no tiene sentido porque no sabemos de dónde sale ese amor. Apareció en el arco de la mazmorra cuando su grupo y el grupo de Asta coincidieron allí, pero no había motivos para que Mimosa se enamorara de Asta. Al derecho revés debió haberse enamorado de Noel, pero no de Asta. Hasta de Juno, Luke me lo hubiese creído. Bueno, tal vez sí tenga un poquito de sentido de enamorarse de Asta, pero a ver, enamorarse de esa forma tan extrema no tiene sentido. Si hubiese sido un gusto superficial, lo dejo pasar, pero es que un enamoramiento y todo raro que ni siquiera entiendo de dónde sale. En este video quiero hablar de los 8 problemas que hay, que yo tengo con Mimosa Vermilion en Black Clover. Sin más nada que decir, que comience el video. ¿Para qué existe el personaje? ¿Cuál es su propósito? Lo primero y más importante, ¿para qué existe Mimosa en Black Clover? ¿Cuál es su propósito? ¿Ser la enamorada de Asta? ¿Ser la pareja final de Asta? ¿Ser el personaje que cura a todos? No puede ser simplemente eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el para qué existe Mimosa en Black Clover? Es que al derecho o al revés lo pensamos y es que Mimosa no tiene sentido en la trama por ningún lado. Digo, simplemente existe por existir, para estar enamorada de Asta y revivir a la gente. Digo, yo no tengo problemas con esto, que ella sea una especie de dispositivo de trama en un mundo de magia, porque donde hay magia la lógica no existe, y el hecho de que ella reviva a la gente no me molesta porque estamos hablando de magia. Pero volvemos al inicio, ¿para qué existe el personaje? ¿Cuál es su propósito? Mimosa no tiene un propósito más allá de simplemente estar enamorada de Asta, lo cual me parece algo demasiado básico y muy vago para un personaje femenino. Digo, Noel también está enamorada de Asta, pero su propósito va más allá de eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de Mimosa? Y si lo comparamos con otros personajes, tienen propósitos más allá de simplemente ser mujer, así que ¿cuál es el propósito de ella? Nada de esto tiene sentido. No tiene gracia el personaje. Literalmente Mimosa no es un personaje que tenga mucha gracia. Aparece de vez en cuando, hace un chiste de que está enamorada de Asta. En el anime le agregan diálogos diciendo: la próxima vez que te vea voy a ser lo suficientemente fuerte para luchar a tu lado, y tonterías, pero o sea, Mimosa es un personaje insípido, o sea, casi no tiene personalidad. Hablaré de eso más adelante. Y la verdad es que comparado al resto de personajes femeninos, que la mayoría aquí en Black Clover son relativamente buenos, digamos que pueden competir con los de Bleach o One Piece, lo cierto es que Mimosa es la más rezagada de todas. A mi parecer, de todos los personajes femeninos de Black Clover, Mimosa es el que menos me gusta. Los demás tienen algo, tienen gracia, tienen carisma. Mimosa carece de todo eso. No evoluciona. Literalmente, Mimosa es el mismo personaje que vemos en el arco del corazón, que vimos al inicio en el arco de las mazmorras, cuando se nos presentó a los miembros de Amanecer Dorado, donde se nos presentó a Luke como personaje, y también vimos a Mars, el del diamante. Pero Mimosa, en comparación a estos otros personajes que por lo menos han evolucionado y han cambiado su perspectiva de la vida, por lo menos vean a Klaus, que al principio caía súper mal y ahora es uno de los personajes que caen bien, no es tan mal, pero cae bien, y ha cambiado su mentalidad. Pero Mimosa sigue siendo la misma que conocimos en el arco de la mazmorra, solamente que el único cambio que tuvo fue de medio admirar a Noel por nunca rendirse a considerarla una molestia. Esa fue la única evolución que ha tenido Mimosa, una muy mala evolución, la verdad. Personalidad de mosca muerta. Otro de los problemas más grandes de Mimosa es que su personalidad es la de una mosquita muerta, y eso creo que para muchos nos puede resultar bastante chocante, porque a ver, ella viene con su personalidad y Noel es la que nos demuestra que la tipa es una mosquita muerta, y es bastante chocante ese tipo de personalidades y no me lo van a negar. Y la propia Noel al inicio
y por muchos capítulos, incluso después de tener una pseudo amistad, se mostraba reacia a Mimosa porque no le gustaba la personalidad de mosquita muerta de esta, lo cual es entendible. Su hermano la superó. En el poco tiempo, cuando su hermano fue presentado en el arco de los Caballeros Reales, en el torneo de los Caballeros Reales, en poco tiempo este personaje tuvo un cambio de mentalidad y empezó a ver con buenos ojos a los plebeyos. Empezando por el hecho que estuvo en un equipo con dos plebeyos que eran Magna y Sol, a reconocer hasta de cierto punto, después de haberlo llamado feo de todas las formas habidas y por haber, este personaje en el arco de los elfos tuvo una buena participación, tuvo un buen diálogo. El diálogo fue bueno, aunque se lo dijo a Mimosa cuando esta entró junto con Asta al Templo de la Oscuridad, lo cual no tiene sentido ya que este personaje lo único que hizo fue estorbar. Pero bueno, este personaje tuvo una buena evolución y espero verlo más adelante. Al parecer no aparece en el arco de la pica, pero espero verlo en el arco final contra Lucius. Y otra cosa que quiero agregar es que yo no entiendo por qué Mimosa odia a su hermano. Literalmente, su hermano actúa como el 90% de las personas que le rodean en la realeza. Y solamente a él lo odia. ¿Por qué no odia a los demás? No tiene sentido que odie al hermano y no odie al resto de su familia, que seguramente debe actuar así y hasta peor. Los únicos Vermilion que actúan normal son Mereoleona, Fuegoleón y Leopold. Ella se la quiere dar de interesante y rompedora de esquemas al odiar a su hermano, lo cual no tiene sentido y solamente me hace agarrarle un poco más de rechazo al personaje. Su enamoramiento por Asta es innecesario, literalmente. Yo no entiendo por qué este personaje se enamoró de Asta. No habían razones para que se enamorara de Asta. En el arco de la mazmorra todas las banderas apuntaban a que se iba a enamorar de Noel y no de Asta. Yo no entiendo por qué está enamorada de Asta. Yo he experimentado amor de todas las formas habidas y por haber. No hay razones aquí para que esta tipa se enamore de Asta. Y mucho menos que pensar ella que Asta va a llegar a sentir algo por ella. O sea, no hay manera por qué esta tipa está enamorada de Asta. No tienen sentido, no hay razón para que esté enamorada de Asta. Repito, habían más razones para que se enamorara de Noel o en el peor de los casos de Juno que se enamorara de Asta. Es más, acuérdense de mis palabras. Al final de Black Clover, Mimosa se va a quedar con Juno. Eso está garantizado. Y si no se queda con Juno, lo más seguro es que se quede con Klaus. Pero con uno de los dos se va a quedar. Es un dispositivo de trama. Llegamos al punto del que más estaba esperando hablar. Mimosa, el dispositivo de trama de Black Clover, las esferas de dragón, el Edo Tensei o lo que sea. ¿Alguien está al borde de la muerte? Tranquilo, llama a Mimosa, que ella lo resuelve con su vestidura de princesa floral o lo que sea. ¡Pum! Revivió al personaje. Fino. El personaje perdió 2 brazos y tiene 4 órganos destruidos. Tranquilo, Mimosa puede con eso y más. Solamente que se coma esto y listo. El personaje está fino de nuevo. O sea, Mimosa es básicamente las esferas del dragón de Black Clover. Alguien está moribundo, Mimosa lo cura. Alguien está resfriado, Mimosa lo cura. Alguien perdió la cabeza, tranquilo que Mimosa la regenera. O sea, Mimosa es un dispositivo de trama absurdo. Y por lo que escuché una vez que Mimosa pudo revivir a Yami cuando estaba ya prácticamente en las puertas del infierno. ¿Cómo es posible? Nada más participa para ser un dispositivo de trama. Mimosa es un dispositivo de trama súper absurdo. Ni Orihime de Bleach es un dispositivo de trama tan descarado como lo es Mimosa. Orihime nunca ha revivido a nadie. Al que más cerca estuvo de revivir fue a Ichigo y ni siquiera utilizó sus poderes. Nada más lo gritó su nombre y este revivió porque sí. Pero de ahí en fuera no ha revivido a nunca nadie con sus poderes. Simplemente los cura y ya. Y literalmente Mimosa es el Edo Tensei o las esferas del dragón. Alguien está al borde de la muerte. Mimosa llega y lo cura, lo sana y lo vuelve como si nada. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Este ha sido mi video de los 7 problemas que tiene Mimosa Vermilion en Black Clover. Y es que si comparamos a su personaje con otros personajes de la propia obra, Mimosa es la chica más rezagada de todo Black Clover. Y eso es algo innegable. Si lo comparamos con el resto de personajes cuyas imágenes acaban de ver, Mimosa es la más rezagada de todos, innegablemente. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, dejen otro comentario, recomienden otro personaje de Black Clover y nos estaremos viendo en un próximo video. Love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.